Gracias y paz, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Enfatizando el hecho de que en esta ocasión el texto que vamos a estudiar es el versículo 2, la parte que no hemos visto todavía. Es así la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia y bondad, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos en esta mañana a través de tu santa palabra. Señor, que las distracciones externas, Señor, no sean un obstáculo para que nosotros podamos centrarnos y deleitarnos en tu santa palabra, que es preciosa, que es santa, inmaculada, Señor, y sin falla. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a no mirar al predicador, Señor, sino a mirarte a ti, que eres el que predicas a través del predicador. El predicador es hombre, Señor, sujeto a debilidades y pasiones, como todas las demás personas. Pero tú eres santo y sublime, Señor, y tú eres el que con tu santa palabra alimentas a tu iglesia. Te pido, Dios, que seas tú hablándonos en esta mañana, que tu Espíritu Santo me guíe al exponer tu santa palabra y que guíe a mis hermanos a recibirla. Aquí nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En nuestros días sí hay muchas cosas que la gente valora mucho. Una de ellas es la belleza física. De hecho, un mal muy común en nuestro tiempo es que por lo general los hombres se casan con mujeres que son bellas solamente externamente y al final terminan siendo unos desdichados porque se casaron por algo que en realidad era temporal, con el tiempo se iba a ir. Por eso entre los cristianos no debe ser así. Como dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Y estas son las palabras que una madre sabia dijo a su hijo sobre cómo escoger esposa. Un creyente, por lo tanto, no debe basarse en ese tipo de cosas, en las apariencias, sino en el interior. En ese caso, ¿qué es lo más importante? No que una mujer sea bella o agraciada, porque esas cosas decaen con el tiempo, sino que sea piadosa. Porque la piedad, si es genuina, por el tiempo no decae, sino que aumenta. Porque el Espíritu Santo que obra en esa persona se aumenta. De manera que un hombre casado debe procurar la santificación de su esposa, precisamente para que sea cada día más piadosa de lo que ya se supone que es. Y si así es en el hogar, en la iglesia no puede ser diferente. Porque el que viene a ser pastor de una iglesia local, viene a representar a Cristo en esa iglesia local. O Cristo es el marido de la iglesia universal, el pastor viene a ser en cierto sentido el esposo de la iglesia local, porque viene a ser en cierto sentido con quien se va a casar la iglesia, con quien va a establecer un compromiso. Y como el compromiso del hombre con su mujer no puede ser tomado a la ligera, tampoco el compromiso de una iglesia local con sus pastores, porque el pastor, al igual que Cristo, deberá velar que la iglesia sea una iglesia que sea santa, que no tenga ni mancha ni arruga. La iglesia local, entonces, no puede casarse con un pastor solamente por su carisma, por su elocuencia, por lo guapo que sea, por el dinero que tenga, por la capacidad que tenga de llenar espacios cerrados. Y no, eso no es lo que una iglesia debe ver en la persona con la que quiere casarse como pastor de esa iglesia, sino que lo que debe ver, como decíamos el domingo anterior, es que ese hombre sea irreprensible. Es decir,
que no haya nada de lo que se le pueda acusar legítimamente. Como ya dije la vez anterior, ser irreprensible no solo es una condición para el pastor, es la condición fundamental. De manera que una persona que no es irreprensible no puede ser considerado para ser pastor de una iglesia. Y si ya lo es y deja de ser irreprensible, automáticamente queda descalificado. Ya no debe seguir siendo pastor de esa iglesia. Y como también dijimos la vez anterior, para que Timoteo, para que la iglesia de Éfeso, y aún para que nosotros como iglesia aquí podamos evaluar una persona para ver qué tan irreprensible es que Pablo detalla los requisitos que vemos en los versículos del 1 al 7 de 1 de Timoteo 3. Como ya dije también, esta lista que aquí está no es exhaustiva, o sea, no son todos los requisitos que existen, pero sí son la gran mayoría, y son representativos, porque de hecho de estos requisitos podemos deducir o sacar otros requisitos, que además lo que no se encuentra aquí, lo podemos hallar en Tito. Por eso, como ya dije, estos requisitos lo que hacen y lo que pretenden, más bien, es darnos a conocer o darnos a ver una imagen de cómo debe ser el pastor. ¿Cómo es Cristo? Bueno, así debe ser el pastor. No va a ser nunca como Cristo, porque Cristo es perfecto, pero debe humanamente tratar de imitarlo lo más que pueda, porque eso lo hará que tienda a ser irreprensible, como Cristo es. De manera que, ¿qué son estos requisitos que se nos dan aquí o que aparecen aquí? Esta lista de requisitos en realidad son virtudes de Cristo que la iglesia debe evaluar en el que aspire a ser pastor de la iglesia. Lo que nos está hablando se está apuntando, se están diciendo textualmente virtudes de Cristo. Cualidades de Cristo que la iglesia debe ver en el que aspira a ser pastor de la misma. En esta ocasión veremos las cualidades que aparecen en el verso 2 y que tienen que evidenciar la irreprensibilidad del pastor a través de su carácter. Por eso este sermón lo he llamado el carácter irreprensible del pastor. Y lo explicaré en 3 puntos. Primero, el compromiso del pastor. Segundo, la conducta del pastor. Y tercero, el servicio del pastor. Primer punto, el compromiso del pastor. La primera de las cualidades que una iglesia debe evaluar en un hombre que anhele ser pastor de esa iglesia, para ver si ese hombre es irreprensible, aparece allí en los requisitos como marido de una sola mujer. Y esta es una expresión que causa bastante confusión. De hecho, es un texto que en sí mismo representa cierta dificultad, pero no es que sea totalmente imposible de descifrar lo que significa, sino que representa cierta dificultad porque a lo largo de la historia se le han atribuido diferentes interpretaciones a esta cualidad, o a qué es a lo que Pablo se refiere con esta cualidad. Hay quienes dicen que este texto lo que está diciendo es que el pastor no debe ser un polígamo. Un polígamo, como ustedes saben, es una persona que tiene más de una mujer, ¿cierto? Y a simple vista esa parece una cualidad o un requisito muy convincente, porque el versículo dice marido de una sola mujer, o sea que no debe tener 2, ¿cierto? Pero ¿será eso a lo que se refiere? O sea, eso va ahí implícito, pero ¿será eso a lo que se refiere como tal? Bueno, vayamos al contexto. ¿Cuál era el contexto de este versículo? El contexto inmediato de esto era Éfeso, una ciudad griega que estaba bajo el dominio romano, en la cual Timoteo estaba en una iglesia que allí se encontraba, sirviendo como pastor representante de Pablo. ¿Será que en Éfeso la poligamia era algo común? ¿Será que en Éfeso había bastantes personas polígamas? Lo primero que a uno se le puede ocurrir es que sí, podía ser común en esa época, ¿cierto? Pero la verdad es que no. La poligamia en la cultura romana y griega era algo muy raro. De hecho, rara vez se presentaban las relaciones polígamas en esta cultura, precisamente por lo que uno piensa que sí debería, porque esas culturas eran muy depravadas sexualmente. Para ellos, para los romanos y los griegos, el casarse con más de una mujer, más que un beneficio, les representaba un problema.
porque ellos no sentían la necesidad de eso. Ellos vivían en una cultura en la cual la fornicación y el adulterio era el pan de cada día. Eso era lo más común del mundo. Y conseguir un divorcio era algo extremadamente sencillo. Entonces no requería ningún tipo de problema ni gastar grandes cantidades de dinero. No, era algo tremendamente sencillo para una persona en esa cultura divorciarse de su esposa. Y o sea que si un hombre tenía una esposa y se aburría de esa esposa, fácilmente podía divorciarse de ella y casarse con otra. Porque le era más rentable hacer eso que tener que mantener a 2 familias o más. Para él era mucho más rentable, y eso sí es que veía la necesidad, porque fácilmente podía hacerle infiel a su esposa y no repercutía grandemente para él muy mal, no le iba mal por eso, porque sabían ciertas condiciones en las cuales sí era permitido este tipo de relación de adulterio y no se consideraba adulterio. O sea que las personas ni siquiera vean eso como un problema. Y eso entre los paganos, entre los griegos y los romanos. Pasa que con los judíos de la época, aunque sí se daba el caso de que pudiera haber poligamia, también era algo muy raro, precisamente por los altos estándares que los fariseos habían establecido en la sociedad. Por eso ellos tenían reglas para el divorcio, porque les era necesario. Tener varias esposas no les era, aunque sí hubieran ciertos, como dice uno, ciertos escapes que ellos pudieran aprovechar para tratar de hacer eso, o ciertas personas en autoridad que lo hicieran, que estaban por encima de este tipo de cosas, o se consideraban a sí mismos por encima de eso, lo normal era que no. Lo normal era que no. Así que la poligamia no era algo para nada común. No era algo para nada común. Y todo esto entendiendo la poligamia en su contexto. Pero si vemos la poligamia en el contexto de la iglesia, bueno, una persona que es polígama ni siquiera debe ser miembro de la iglesia. O sea, mucho menos va a aspirar a ser pastor. En caso tal de que hubiera alguna persona así, ni siquiera iba a ser miembro. Y si no es miembro, ¿cómo iba a llegar a ser pastor? No podía. Así que un requisito así, la verdad es que sería innecesario. Sería innecesario decirlo porque era algo más que obvio. Entonces, hay quienes dicen que el pastor, entendiéndolo de otra forma, cuando dice marido de una sola mujer, lo que entiende es que el pastor no debe ser alguien que se haya vuelto a casar después de la muerte de la esposa que tendría. Porque entonces tenía 2 esposas. La que se casó primero y la que se casó después, entonces ya no sería marido de una sola mujer. Pero nosotros leemos en la escritura textos como 1 Corintios 7:39 que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto concuerda con 1 Timoteo 5:14, que dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Por lo que vemos que no está mal que una viuda se quiera volver a casar, porque se entiende que al haber muerto su esposo ya está libre del compromiso anterior. Y si esto aplica así para las mujeres, no hay razón para decir que no aplica también para los hombres. Por lo que ser marido de una sola mujer no necesariamente tiene que ser esa prohibición de volverse a casar tras la muerte de su esposa, aunque bien la iglesia local puede evaluar el asunto por determinadas circunstancias que pueden presentarse en casos particulares, que quizás tengan algo que ver con el asunto. Pero no sería la idea general del texto. Hay quienes dicen que el texto lo que está diciendo es que el pastor no debe ser alguien que se haya divorciado y que se haya vuelto a casar. Y aquí entra entonces el asunto de cuál es la postura que tiene nuestra iglesia acerca del recasamiento. Y entonces, si interpretamos que si es válido, entonces la iglesia tendría que evaluar de qué forma esto afectaría este requisito que aquí aparece como mínimo, porque recordemos que por lo menos si uno lee el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Un hombre divorciado tendría dificultades para gobernar bien su casa, para considerar que ha gobernado bien su casa. Y también eso traería muchas más cosas que considerar al respecto. Uno podría decir, no, ¿será que se divorció antes de ser cristiano, después que era cristiano? ¿Será que tuvo hijos con esa persona? ¿Será que no tuvo hijos? Y entonces
al igual que con el caso anterior, pero acá mucho más riguroso, la iglesia debe evaluar ese tipo de situación en particular, porque depende de cada persona en particular. No podemos usar una generalidad con respecto a ese asunto de esa forma. Y por eso estas dos cuestiones estas cuestiones del recasamiento tendrían cierta validez bajo ciertas circunstancias específicas. Sin embargo, eso no es lo que está diciendo el versículo. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Porque si nosotros nos damos cuenta, todas las cualidades o virtudes de Cristo que allí se están hablando, ¿con qué tienen que ver? Ya lo dije, con el carácter del pastor, no con su estado civil. Una cosa puede desprenderse de la otra, pero no es a lo que apunta el versículo. No es a lo que apunta. Porque vemos que el verso dice, marido de una sola mujer. Si hubiese querido decir otra cosa, Pablo hubiese sido más específico y hubiera dicho algo como que sea o que haya sido marido de una sola mujer. Eso ya cerraría las opciones que vimos anteriormente, las limitaría mucho más, pero deja una palabra que no da lugar a eso. Además, si Pablo hubiera querido decir otra cosa, no lo hubiese dicho en esa frase, hubiese hecho una aclaración después. Si él hubiese pensado que eso se iba a interpretar de otra forma, como en el verso 4 que ya leí, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en el verso 5 que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo en el verso 5 hace un paréntesis para explicar lo que dice en el verso 4, para aclarar lo que ahí está diciendo, para evitar algún tipo de confusión o duda respecto hacia dónde apunta él aquí. Pero vemos que aquí no es así. Pablo no dice ningún tipo de aclaración y no da una palabra lo suficientemente específica. Así que tenemos que ver el versículo como ahí, la frase como ahí está escrita: marido de una sola mujer. Si ser marido de una sola mujer no necesariamente está ligado al asunto de la poligamia, porque entonces ni siquiera sería miembro de la iglesia, entonces eso quiere decir que ser marido de una sola mujer significa que tal hombre debe estar dedicado en cuerpo y alma a una sola mujer. Solo debe amar y desear como mujer a una, su esposa, de manera que mantenga su pureza sexual en sus pensamientos, en sus hechos. Esta era una cualidad para que el que aspirara a ser pastor debía ser muy importante, especialmente en Éfeso, porque acabé de decir, Éfeso era una ciudad que era inmoralmente sexual como tú no te imaginas. Allí quedaba el centro de adoración de la diosa Artemisa o Diana, y eso se adoraba con todo tipo de rituales sexuales como tú menos te imaginas. Así que ese tipo de cosas eran lo más común en esa época. Entonces, que le diga a un hombre que debe ser marido de una sola mujer, es decirle que no debe tener siquiera la mirada en otra mujer que no sea su mujer. ¿Por qué? Porque el pastor representa a Cristo, por lo que debe ser como Cristo. ¿Será que Cristo andará de flor en flor? Andará buscando, bueno, la otra. No. Cristo solo tiene una esposa, la que Dios le dio. Fue dada por el Padre, la iglesia. Si el pastor representa a Cristo, debe entonces tener una sola mujer, la que Dios le dio. No hay otra. Así, el pastor debe con su esposa, o el aspirante a pastor debe con su esposa, reflejar la unión que existe entre Cristo y la iglesia, para ser un ejemplo a todos los demás hermanos de la congregación, porque recordemos que el pastor va a ser ejemplo. Para ser ejemplo, entonces él debe vivir una vida ejemplar. Si el pastor tiene dos esposas, o tiene la esposa y la quería por otro lado, obviamente está descalificado como pastor, estaría dando un mal ejemplo para toda la iglesia. No, el pastor debe ser marido de una sola mujer. Y ante esto podrían surgir también varias inquietudes. Por ejemplo, una que podría ocurrir sería, y si el pastor no siempre ha sido marido de una sola mujer, sino que le fue infiel a su esposa,
cierto momento. Supongamos que le fue infiel a su esposa, pero una única vez, y que se arrepintió y su esposa lo perdonó y se reconciliaron. ¿Seguirá estando? ¿Será que será descalificado? ¿Será que no? Bueno, ahí la pregunta sería, depende de cuándo. Si fue antes de ser cristiano, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, la iglesia tendría que evaluar las repercusiones de tal asunto, pero no tendría por qué ir a mayores, de manera que no necesariamente, o de una forma general, sería un impedimento para que un hombre llegase a ser pastor. Si el asunto quedó en el pasado y no tuvo ningún tipo de repercusión hacia el presente, como dijo por ahí regado o algo así, no tuvo ningún tipo de repercusiones. Sin embargo, si lo hizo siendo ya cristiano, antes de aspirar a ser pastor, eso sí sería un problema. Y la iglesia tendría que evaluar ese asunto, a ver qué fue lo que pasó, por qué pasó, si en realidad existe esa reconciliación, y si la iglesia va a permitir que una persona así sea pastor, ¿no? Eso depende, porque en todo este asunto depende de cómo la iglesia local vaya a cuidarse a sí misma. Pero el problema es con el que aspira a ser pastor o que ya es pastor. Ese sí queda automáticamente descalificado del asunto, automáticamente descalificado, porque aunque este hombre se arrepienta de su pecado y Cristo lo perdone, puede seguir siendo miembro de la iglesia, pero pastor no. Ni aspiraría a ser pastor, ni podría seguir siendo pastor, porque en el momento en que le fue infiel a su esposa, dejó de ser marido de una sola mujer, dejó de ser irreprensible, dejó de ser irreprensible. Ahora, en esto también entra el asunto de, ¿qué pasa si el hombre que aspira a ser pastor no tiene esposa, si es soltero? Lo mismo, la iglesia debe evaluar el asunto ante tal persona. Pero, si en caso tal de que la iglesia diga, no, el que es soltero sí puede aspirar a ser pastor, bueno, entonces este hombre debería demostrar con su vida que es marido de una sola mujer, aunque todavía no la tenga, aunque la vaya a tener después, que tenga esa pureza sexual en su vida, que se le refleje y que sea ampliamente conocida por todos. Debe verse en esa persona en caso tal de que la iglesia decida que una persona que no es casada pueda ser el pastor de la iglesia. Esto debe decidirlo la iglesia. Pablo no aclara este asunto porque se presumía que el que iba a ser pastor ya estaba casado, aunque no siempre era así, porque Pablo no estaba casado ni Bernabé tampoco. Por eso digo que la iglesia debe evaluar o debe establecer entre sus estatutos cómo va a ser esta situación. Así que cada iglesia es la que debe permitir entonces un pastor, un aspirante al ministerio pueda ser evaluado como sí o como no en este aspecto. Lo que debemos tener claro es que lo que se va a evaluar no es el estado civil de la persona, es su pureza sensual, es su devoción hacia su esposa, porque debe ser una devoción que refleje la devoción de Cristo hacia la iglesia. No es solamente que le sea fiel y ya, es que la ame, que la cuide, que la proteja como Cristo ama, cuida y protege a su iglesia. Porque si él de pronto no es infiel a su esposa, pero no tiene que ver con ella, no tiene nada que ver con ella y la descuida totalmente, eso puede ser un indicio de lo que hará con la iglesia también, aunque no sea infiel a ella. Por eso todo esto es lo principal que se debe evaluar con relación a este requisito, este aspecto de su carácter. Porque el pastor debe reflejar con su vida que tiene un compromiso hacia su esposa, como el compromiso que tiene Cristo con su iglesia. Como le leía al hermano mientras presidía, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que esto es algo muy importante. La iglesia, a la hora de evaluar si alguien es irreprensible, debe evaluar el carácter de esa persona, la
pureza sexual de esa persona, para ver si verdaderamente refleja el carácter de Cristo. Segundo punto, la conducta del pastor. Después de la frase marido de una sola mujer, Pablo menciona 3 cualidades. Menciona 4 que van de una sola palabra, pero solo las 3 primeras son las que tienen que ver con el pastor en sí mismo, con la persona en sí misma. Por eso es que este punto yo le puse la conducta del pastor, aunque no sé si sea la forma correcta de referirme a él. No quería decir el carácter del pastor, siendo que ese era el nombre de la prédica. Las 3 cualidades que aquí se mencionan son sobrio, prudente y decoroso. 3 cualidades relacionadas entre sí. Las 3 van juntitas, hacen parte de una misma mezcla y son propias de Cristo. Por lo tanto, deben observarse en el que aspire a ser pastor para que pueda considerársele como irreprensible. Veámosla una por una. Primero dice sobrio. Esta palabra viene de la palabra griega nefaleos, que significa sin vino. Y que me digan sin vino y sobrio, yo lo que puedo pensar entonces es que tiene algo que ver con estar borracho. Pero no es así. La palabra no se refiere a eso. Estar borracho impide que esté sobrio, pero no es que ser sobrio signifique solamente eso. La palabra estar sobrio tiene que ver también con alguien que se controla a sí mismo. Alguien que se controla a sí mismo. Es alguien que no se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos. De manera que esta palabra podríamos relacionarla un poco con modestia, siendo que aquí tiene que ver más bien con la forma en la que la persona reacciona ante determinadas circunstancias. Por eso, como ya dije, no está mal relacionarlo con el borracho, o sea, con que no debe ser, pero no quiere decir que solamente sea eso y ya. Porque obviamente un borracho es una persona que no se controla a sí mismo, sino que se deja llevar por los impulsos. Así que caería en esa categoría, pero no se limita solamente a eso. El pastor no debe ser alguien impulsivo, no debe de ser alguien que se deja llevar por lo que siente, porque podría terminar haciéndose daño él mismo y a las personas que le rodean. Y si es el pastor, a toda la iglesia podría hacerle daño por un solo momento de impulsividad. No puede ser alguien que se deje llevar por una duda, por un comentario, por una palabra y actúe inmediatamente sin considerar las consecuencias. Eso automáticamente vería que no tiene esa sobriedad que necesita para ser pastor. Como Jeroboam, hijo de Naval, que cuando vio que el pueblo se le iba a Jerusalén a adorar a Dios, ¿qué hizo? Hizo unos becerros de oro para que adoraran acá. Fue por contrario a lo que Dios había estipulado, pero como la gente se le iba y no quería que la gente se le fuera del reino, y solo hasta lo necesario, de manera que se apartó a lo pagano. Muy diferente a muchas iglesias hoy, que con tal de que la gente no se vaya, hacen shows, espectáculos, fiestas, cine, películas y todo lo que quieran, apartando a las personas de Dios. El pastor y el aspirante pastor debe pensar antes de actuar, de tal forma que tome las decisiones posibles para el bien de la iglesia en la cual Dios le ha puesto como ministro. Claro, él debe ser consciente entonces de los peligros que tiene no ser sobrio y debe guardarse de cualquier cosa que le impida pensar antes de actuar, por lo que obviamente debe cuidarse, como ya dije, de emborracharse, pero no solamente eso. Hablando de emborracharse, por lo menos está el caso de Noé, que plantó un viñedo, después que caminó con Dios, o el arca sobrevivió el vino, plantó un viñedo, se emborrachó y su desnudez quedó después. Por un solo momento, su desnudez quedó después, y eso trajo maldición sobre un pueblo entero. El pastor debe guardarse, pero no solamente del alcohol, sino que debe guardarse de cualquier cosa que pueda dominarlo, de cualquier cosa que pueda representar un vicio sobre él. De manera que no debe ser alguien que se ha dado a los excesos, debe controlarse. Tal requisito tan importante que aún aparece en la lista que Pablo le da a Tito. Y cuando se habla de las esposas de los diáconos, en 1 de Timoteo 3:11, también aparece ese como un requisito que aún las esposas de los diáconos deben cumplir. Porque imaginémonos a un pastor que es impulsivo y que se deja llevar por sus emociones.
aunque no haga una cosa terriblemente malvada o algo muy grave como Jeroboam, puede hablar sin pensar, puede actuar sin considerar las consecuencias de sus acciones, aún sobre cosas pequeñas, y de una u otra forma ser tropiezo para la iglesia. Como dice el Señor Jesús en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo acabar. Un pastor que no mantenga su sobriedad va a terminar siendo una burla. Y al ser él el líder de la iglesia, va a terminar haciendo que la iglesia sea una burla. Por eso es que ese es un requisito que se exige para considerar como irreprensible a la persona que vaya a ser pastor. La segunda cualidad de Cristo que aquí aparece es prudente. Prudente viene de la palabra griega soprón y significa juicio sano. La idea que busca transmitir esta palabra es la de alguien que sabe cómo pensar, que tiene relación con la anterior. Alguien que al sentir el impulso de hacer algo, no solo no lo hace porque piensa antes de actuar, sino que además lo hace de la mejor manera posible para que el nombre de Dios sea glorificado, o por lo menos de la mejor manera que él puede, humanamente hablando, para tratar o esforzarse de no hacer quedar mal a Dios ni a la iglesia de Dios. Una persona así no toma decisiones precipitadas en su vida, y menos a la hora de realizar un juicio acerca de algo o de alguien. No es como que al pastor le viene con un chisme y le dice: mira que fulanito estuvo por allá tomando ron, y enseguida va a reprenderlo. No, mira, tiene primero que acercarse y preguntar y indagar qué fue lo que pasó, porque él no enseguida va a decir: no, entonces ese hombre es un borracho, que no sé qué, y se va a hacer una idea equivocada de la persona sin siquiera haber indagado. Una persona así no es prudente, porque no está juzgando con justicia, está juzgando según le dijeron, según el cuento que se enteró, según le pareció. No está teniendo un juicio sano. Por eso una persona prudente primero indaga y evalúa la situación antes de tomar una decisión acerca de cómo va a comportarse o de cuál va a ser su conducta. Una persona prudente es alguien que posee entonces una mente estable y segura. Por eso ve el mundo, o trata de ver el mundo como Dios lo ve. Trata de ver el mundo como Dios lo ve. No es que entonces, no, esta persona, tal día por lo menos, tal día fui al médico y la muchacha me atendió mal, y entonces salgo diciendo: no, que esas enfermeras son esto y aquello. Pero quizás ese día les pasó algo y no tenían una razón válida, pero yo tampoco tengo por qué andar, porque me estoy elaborando un juicio incorrecto, o podría estarlo, porque no tengo la información suficiente. La persona prudente no hace eso, sino que se controla, se limita, mira las cosas como Dios las ve, de manera que está dispuesto siempre a perdonar a las demás personas. Por eso el Señor Jesús compara a aquel que escucha sus palabras y las obedece con un hombre prudente. Dice en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si una persona insensata termina siendo el pastor de la iglesia, tarde o temprano va a terminar haciendo daño a la iglesia, se va a avergonzar a sí mismo y a los que le siguieron. Por eso es que Cristo manda que el pastor debe ser prudente. El pastor debe ser prudente, debe juzgar con justo juicio. La tercera cualidad que aquí se menciona es decoroso. Esta palabra viene de la palabra griega cosmeo. Ya la hemos visto antes, cuando hablábamos del atavío de la mujer cristiana, el decoro. Tiene que ver con el orden apropiado. Cuando hablamos del atavío,
Dijimos entonces que la mujer debe ataviarse de una forma ordenada, una forma correcta. En aquel caso la relacionaban con el pudor, que era para no llamar la atención, pero que sí debía ordenarse a la hora de ataviarse. Bueno, aquí la cosa no solamente tiene que ver con el atavío, sino que es una cualidad propia de la persona, de su carácter, el ser decoroso. De manera que la persona decorosa no solamente se ordena en cuanto a la vestimenta, sino que se ordena en todo lo que hace. Es una persona organizada. Yo dije, Dios es un Dios de orden. Por eso cuando uno ve que se habla de la creación, se nos dice que todo era en desorden. Y Dios lo ordenó. Dios dio forma a la tierra, la ordenó. Una persona organizada es una persona disciplinada. No es alguien que anda por allí, como dice uno coloquialmente, del timbo al tambo. No es que anda perdiendo el tiempo, no es como esas personas que estudian una carrera en la universidad y se aburren y se van para otra y después para otra, o les gusta un hombre, una mujer, y esta sí, esta hoy mañana, que hace una cosa hoy y mañana se contradice con lo que dijo. Eso no tiene nada de decoroso. De manera que ser decoroso tiene que ver con organizar toda la vida, con tener disciplina en todo lo que se hace. Aún más, tiene que ver con ser con que todo lo que hace lo haga de una manera eficiente. Es decir, eficiente quiere decir que use el menor esfuerzo para obtener el mayor resultado. Eso implica sentarse primero y pensar cómo voy a hacer las cosas para no andar perdiendo el tiempo. No es que, no, cuando voy a salir entonces voy a buscar esto y aquello, sino que desde antes me preparo. Eso tiene que ver con el deporte, esa preparación, esa organización que la persona tiene. De hecho, el equivalente a la palabra decoroso en el hebreo es ahí, que nuestras Biblias lo traducen como virtuoso o virtuosa. Precisamente cuando se habla de la mujer virtuosa, la cual, para ser llamada así, ¿qué hace? ¿Por qué es llamada así? Recordemos, en Proverbios 31, cuando se nos habla de la mujer virtuosa, es virtuosa porque esta mujer cumple cabalmente con su rol, de tal forma que su esposo tiene tiempo para ser un juez en todo lo que le corresponde. No tiene que preocuparse por nada. ¿Por qué? Porque su esposa es lo suficientemente organizada para ocuparse de todas las cosas. Por eso uno ve la lista que se hace cuando se habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31 y dice: a sus hijos les viste de ropa, sale a comprar esto, sale a hacer lo otro, hace lo otro. Dice una lista de cosas que la mujer hace para organizarse. De manera que es decorosa, es virtuosa. Y hace todo lo que se supone que tiene que hacer de tal forma que no pierde el tiempo. Esa forma de pensar se refleja a través de la conducta y es evidente para todas las demás personas. Por eso es que a la mujer virtuosa la llamaban virtuosa. Como dice en Ruth, capítulo 3, versículo 1. Dice Booz: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Este tipo de disciplina es lo que se busca transmitir con la palabra decoro. Alguien que tiene una mentalidad ordenada, y eso se refleja en su conducta. Y como podemos darnos cuenta, estas tres cualidades van de la mano entre sí. Pues una persona organizada no se va a dejar llevar por sus emociones, sino que va a pensar antes de actuar. Y como es prudente, sabrá qué pensar y cómo hacerlo. Estas cualidades de Cristo, que se hacen evidentes por su conducta, deben reflejarse en el que aspire a ser pastor para que la iglesia pueda considerarlo como irreprensible. Deben reflejarse. Tercer punto, el servicio del pastor. Para este último punto, para estudiar el carácter irreprensible del pastor, veremos dos cualidades de Cristo que el aspirante pastor debe reflejar para que lo consideremos como irreprensible. Esas cualidades son hospedador y apto para enseñar. Y quizás ustedes se puedan preguntar: ¿y por qué dejas esas dos palabras aparte? O sea, de pronto apto para enseñar es una frase. Hospedador es una sola palabra, podría ir con decoroso, prudente y sobrio. Sí, es una sola palabra, pero como ya dije, sobrio, prudente y decoroso tienen que ver con el carácter de la persona, es decir, con la persona en sí misma. Mientras que la palabra hospedador
tiene que ver con el carácter de la persona para con las otras personas, ya no se limita solamente a él. Por eso lo relaciono con apto para enseñar, que también tiene que ver con el carácter de la persona, pero con las demás personas, con los miembros de la iglesia. Por eso es que le puse a este punto el servicio del pastor. La primera cualidad, hospedador, viene de la palabra griega filoxenos. Es una palabra compuesta. La palabra en sí, lo que quiere decir es que viene de dos palabras: filos, que es amor, y xenos, que es forastero. Y lo que quiere decir sería algo así como el que ama a los forasteros. Esto no se refiere a algún tipo de hospedar, de una actitud hacia otras personas que son cercanas a uno o filiales a uno, sino más bien hacia desconocidos o extraños. Se refiere a un servicio hacia personas ajenas principalmente, aunque desde luego, si se va a hacer con las personas ajenas, debe hacerse primeramente con los que son de la propia casa, en este caso de la iglesia. Es un servicio desinteresado que se hace, es algo que se busca dar sin recibir nada a cambio. Un ejemplo de esto lo tenemos en Lucas 14:12, cuando dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos o a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a tu vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El servicio desinteresado no es porque el cristiano no vaya a recibir algo a cambio por lo que está haciendo, sino lo contrario, porque ya recibió todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro, como aparecen en Efesios capítulo 1, verso 3. La idea que se nos da a entender tiene que ver primeramente con el contexto. En esa época abundaba la pobreza de una forma extrema. Habían huérfanos y viudas por todas partes. Muchos cristianos se encontraban también en estas categorías, aún los que no tenían dónde ir. Cuando se mudaban para algún otro lugar, no sabían cómo hacerlo. Muchas veces ellos eran perseguidos por causa de ser cristianos. Básicamente, ser perseguido era ser desplazado por la violencia, por el hecho de ser cristiano. ¿Y a dónde iban a vivir? Tenían que dejar su casa, su tierra y todo lo que tenían. ¿Y cómo iban a hacer? Si iban a ir a un lugar totalmente nuevo. En esa época no existían ni los hoteles ni los moteles. Lo que había eran las posadas, las cuales eran bastante caras. Si una persona era desplazada, por así decirlo, por lo general la mayoría de los creyentes no tenían la forma de sustentarse en este tipo de situaciones, pero además las posadas no eran precisamente el lugar más apropiado para que un creyente fuese a habitar allí. Era un lugar bastante pecaminoso. Si tú le metías en una posada de esa, tenías que ir preparado mentalmente con la idea de que es muy probable que salieras de allí sin plata o todo golpeado. Eso era lo que te ibas a encontrar en ese tipo de lugar. Así que los cristianos genuinos, que hacían, recibían a estas personas, estos otros cristianos, en su propia casa. No era que los hospedaban por un día o dos, básicamente les daban una vivienda continua hasta que ellos pudieran por sí mismos, no es que se iban a quedar allí indefinidamente, hasta que ellos pudieran por sí mismos salir adelante, a una ayuda continua hacia otras personas. Esa era la hospitalidad que se daba en ese tiempo. De manera que las casas de los cristianos que hacían esto eran consideradas refugios entre los cristianos. No, vamos a la casa de Priscila y Aquila, era un gran refugio que había para muchas personas de su tiempo, precisamente por eso. Y esto tiene que ver con los desconocidos. ¿Por qué? Porque muchas personas venían y decían que eran cristianos y de pronto, sí, parece cristiano, lo recibían, pero en realidad no sabían que era cristiano, o de pronto sí. Entonces debían hacerlo con todas las personas que tuvieran la oportunidad. Ellos debían ser hospitalarios con todo tipo de personas, en todo según la medida de sus posibilidades. Pero obviamente una persona que no tenía para tener una casa, un lugar apropiado, pero sí tenía para brindar alguna ayuda a este tipo de personas. Y no quiere decir entonces que solamente se limita a los cristianos, sino primeramente a los cristianos.
pero debe darse a todo tipo de persona necesitada, debe mostrarse esa hospitalidad. Fue precisamente esta situación la que permitió, la que facilitó, porque obviamente fue el Señor el que lo permitió, que durante ese tiempo el Evangelio se expandiera grandemente, porque muchas personas huían, que no tenían dónde vivir, aún esclavos que escapaban de sus amos, iban a estos lugares y allí venían y eran tratados muy bien. Y esto impresionaba a las demás personas, aún a los que no eran creyentes, y querían saber por qué eran estas personas así, y se les predicaba el Evangelio. No era una ni dos, eran grandes cantidades de personas. Tenían varias personas en su casa, a esas personas se les hacía básicamente un servicio de evangelismo constantemente, de manera que se les daba buen testimonio a las otras personas. De manera que estos refugios eran para las personas más necesitadas, que no tenían nada, para los cristianos que no tenían nada, y aún para los cristianos maestros que venían a enseñar de otras partes, como los apóstoles, o los discípulos, o los diáconos, o los misioneros, o los evangelistas que llegaban. De hecho, eso también sirvió en ciertos lugares para frenar la apostasía, porque los apóstoles les decían a los dueños de los refugios: fulanito es un hereje, en tu casa no lo reciban, a él no le dé hospedaje. Eso impedía que la persona viniera a enseñar su falsa doctrina en esa comunidad, y tenía que irse. De manera que ser hospitalario era algo vital en ese tiempo, porque no solamente permitía que el evangelio se expandiera, sino que además lo filtraba, evitando que la falsa doctrina entrara con toda su fuerza. Y eso se hizo aún más patente cuando empezó las grandes persecuciones contra los cristianos. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que el pastor debe ser una persona que tenga ese carácter, que sea conocido por eso, que sea conocido por estar dispuesto a ayudar a las otras personas con todo lo que pueda. Si es posible, con su propia casa, hospedando, que lo haga, pero si no, no necesariamente tiene que ser en la casa, tiene que ser que ayude a las personas que lo necesitan, porque eso es lo que Cristo haría. ¿Acaso no dice Cristo así: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber? ¿De quién está hablando? Una persona hospedadora, porque muchos así aún recibieron a ángeles, dice la palabra. Así que esta es una cualidad que el que aspira a ser pastor debe evidenciar. La otra cualidad que debe evidenciar el aspirante a pastor es ser apto para enseñar. Esta frase, aunque es una frase, también viene una palabra. La palabra griega didácticos, ¿de dónde viene nuestra palabra para didáctica? Lo que tiene que ver con la enseñanza. La idea es la de alguien que está preparado, que es capaz de mostrar, exponer y enseñar, en nuestro caso, la palabra de Dios. Y es la única de todas las cualidades que se mencionan en todos los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, todas estas que están aquí. Esa es la única cualidad que es exclusiva del pastor. Decíamos que los demás también deben ser irreprensibles, los demás miembros de la iglesia. Bueno, eso quiere decir que deben tener también todas las otras cualidades, pero apto para enseñar es una cualidad que es exclusiva del pastor. Dice en 2 de Timoteo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Es decir, los diáconos, los que vivían en la iglesia, los demás miembros de la congregación no tenían que ser aptos para enseñar. Pero el pastor sí debía hacerlo, porque eso hace parte de su servicio principal, el enseñar. No todos los que sean aptos para enseñar deben ser pastores, pero el pastor sí o sí debe ser apto para enseñar. Porque el pastor, además de ser pastor, es maestro. Como dice Efesios 4:11, que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y como leímos, y como si leemos ese texto nos daremos cuenta, los puntos y comas que ahí aparecen nos van dando a categorías, ¿cierto? Y pastor y maestro se encuentran en la misma categoría, hacen parte de su función. Y una pregunta que podría surgir entonces es: ¿cómo sé yo si alguien es apto para enseñar? ¿Cómo sé si alguien es apto para enseñar? Y ante esa pregunta, lo primero que me gustaría aclarar es que ser apto para enseñar no es algo con lo que se nace, ni es algo que se aprende.
es un don de Dios. Es un don de Dios. Es decir, no porque yo soy profesor significa que yo sea apto para enseñar. Porque ser apto para enseñar no se trata, como ya dije, de la habilidad que yo vaya a desarrollar o de un talento innato que tengo, sino que es un don que da el Espíritu Santo. Como dice Pablo en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Así que como hay un don para profecía, hay un don para servir, también hay un don para enseñar. Eso es lo primero que se debe ver en una persona que se va a considerar que es apto para enseñar, que posee el don de la enseñanza. Ahora, si es un don, es algo que la persona no adquiere por sí misma, es algo que Dios le da. Si es algo que le da, Dios no le habla y dice, te voy a dar el don de la enseñanza. La persona no se va a dar cuenta de que tiene ese don por sí misma. No se va a dar cuenta por sí misma de que tiene el don de la enseñanza, porque o sea, Dios no se lo dijo, y tampoco, no. ¿Cómo se da cuenta entonces? Porque ese don se evidencia en la persona. Se evidencia en la persona de tal forma que las otras personas que son enseñados por él se dan cuenta que esa persona tiene el don de la enseñanza. Alguien con el don de enseñar atrae sobre sí la atención de las demás personas, de tal forma que las demás personas quieren escucharlo y quieren escuchar el mensaje, porque se les hace fácil de entender, porque ven que es un mensaje que es claro, que es entendible. Si yo vengo y me paro aquí y llevo una hora predicando y ninguno entendió absolutamente nada, porque no tengo el don de la enseñanza. Porque el que tiene el don de la enseñanza es capaz de transmitir lo que está en su mente, por lo menos una pequeña parte de esa porción debe quedar en la mente de lo que están siendo enseñados. O sea, algo, aunque sea muy pequeñito, tiene que aprender, porque de eso se trata. Y alguien así, que tenga el don para enseñar, no por el simple hecho de tener el don para enseñar, quiere decir que ya es apto para enseñar, sino que eso es lo primero. El don viene, pero ese don debe desarrollarse. No es que, tal persona llegó a la iglesia y se convirtió, mira, tiene el don para enseñar, enseguida ya es apto para enseñar. No, debe desarrollar ese don. ¿Cómo lo desarrolla? Estudiando las Escrituras, de tal manera que tenga una comprensión profunda de las doctrinas bíblicas. Puede ser alguien que todavía duda sobre ciertas cuestiones, sobre si esto sí y esto no, sobre los dones, sobre el fin del mundo, sobre esto o aquello. No, debe tener una comprensión profunda acerca de la doctrina bíblica para así poder compartirla con el pueblo de Dios. Por eso dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Timoteo debe ser un diligente estudiante de las palabras de Pablo, igual que el que tiene el don de la enseñanza, el que va a ser apto para enseñar, debe ser un fiel estudiante de las palabras de Pablo, de Pedro, del Señor Jesús y de todos los demás que el Espíritu Santo usó para escribir la Biblia. Por eso, una persona que es apto para enseñar es una persona que también es apto para aprender. Porque el que enseña debe ser el primero que aprende, porque posee un genuino interés en la palabra de Dios de tal manera que cada día busca aprender más de ella, pues solamente así será un obrero aprobado. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué la usa bien? Porque está lleno de ella, está lleno de la palabra. La palabra de Dios abunda en todo su ser, y eso no es suficiente, sino que quiere aprender más y más de ella. Y eso también entonces vemos que la persona que es apta para enseñar es una persona que es humilde, pues reconoce que no lo sabe todo, sino que siempre tiene algo que aprender. El Señor siempre está enseñando a una persona que yo me sé toda la respuesta y yo es así. No, es una persona que reconoce que no se lo sabe todo, sino que está continuamente aprendiendo, precisamente porque reconoce que no se lo sabe todo.
de manera que siempre está dispuesto a aprender de parte de Dios a través de su palabra, aún a través de los hermanos, inclusive aún a través de un hermano que de pronto puede pensar uno, esa es una persona, el que menos sabe, aún de ese que menos sabe, el que es apto para enseñar debe estar dispuesto a aprender, porque debe tener la humildad de decir, no porque no sabe nada, entonces todo lo que diga es inválido. Debe ser humilde para aún estar dispuesto a aprender aún del que menos sabe. Y esa humildad debe reflejarse entonces cuando él enseña. No va a enseñar de una forma prepotente, como que yo me las sé todas, sino que va a enseñar mansamente. Como dice en 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y así como aprende, así enseña, no gloriándose a sí mismo, sino siendo ejemplo delante de los otros hermanos, para que ellos vean que tiene convicción en lo que enseña a través de sus obras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, no es que Timoteo va a decir donde los pastores de la iglesia, y va a decir, bueno, no tengan en poco mi juventud. O no es que va a venir y le va a decir, a mí me mandó Pablo, que es apóstol, y aquí se hace lo que yo digo. No porque, no, sino que él, con su ejemplo, debe demostrar la madurez o el conocimiento bíblico, la profundidad de la doctrina bíblica en él, de la sana doctrina, debe demostrarla con su ejemplo. Así nadie va a tomar en poco su juventud. Porque esto es precisamente lo que se demanda de los pastores. Como dice en 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y es que si el pastor enseña una cosa, pero hace algo diferente a lo que él enseña, automáticamente está demostrando que no es apto para enseñar. Y si no es apto para enseñar, no es irreprensible. Por eso es que el mismo puritano, Richard Baxter, dijo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo, para que tu vida no diga algo diferente de lo que dices con tu lengua, no venga y seas el mayor estorbo para tu propia obra. Y es exactamente por esto que ser apto para enseñar, más que una cualidad intelectual o una habilidad de la persona, es una cualidad que refleja el carácter irreprensible de Cristo en esa persona. Así que por eso es necesario que el pastor sea apto para enseñar, porque el que enseña con su boca y con su ejemplo está dando un servicio a la iglesia de Dios, como solamente Cristo lo daría. Cristo les decía a sus discípulos, ustedes no deben ser así, quieren enseñorearse sobre los otros, lo que el que quiera ser el mayor debe hacerse el menor. ¿Y qué vino? ¿Qué hizo? Lavó los pies a los discípulos, lo cual era la peor de las labores, o la más humillante de todas las labores que podía hacer una persona. Eso lo hacían los esclavos, y Cristo lo hizo. Entre muchos otros ejemplos que encontramos en el ministerio de Cristo acerca de cómo su enseñanza iba respaldada por su ejemplo. De manera que el pastor debe evidenciar esa habilidad, esa cualidad de ser apto para enseñar, no porque sea una cualidad intelectual, sino porque es una cualidad propia de su carácter. Es una cualidad de su carácter. Ese servicio que él hace por ayudar a las demás personas necesitadas y al enseñar a la iglesia de Dios es un reflejo del amor que él tiene por Cristo y por su iglesia. Por eso a una persona que tiene ese servicio se le puede considerar irreprensible. Aplicaciones. Hermanos, el pastor de la iglesia debe ser irreprensible, pero como ya hemos dicho, cada uno de nosotros también debe ser irreprensible. Primero va Cristo, luego va el pastor y luego vamos nosotros siguiendo ese camino. Por eso debemos ser conscientes de que como imitadores de Cristo debemos procurar, cada uno de nosotros, que nuestro carácter llegue a ser irreprensible como el de Cristo. No es solamente para el que aspira a ser pastor, es para todos. Porque por no decir, no, el pastor debe ser marido de una sola mujer, entonces el que no es pastor, ese sí puede tener varias mujeres. No, claro que no es cierto. Así como el pastor es marido de una sola mujer, todos los demás de la iglesia deben ser maridos de una sola mujer. Y las mujeres, esposas de un solo marido.
como habla cuando se refiere a la viuda, 1 Timoteo 5. De manera que ese compromiso y esa pureza sexual debe reflejarse, que tiene el pastor, debe tenerla y debe reflejarse en todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Debe reflejarse esa pureza sexual. Todos nosotros. Por eso dice la Biblia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el objetivo de Cristo era hacer a su iglesia santa. Así los maridos debemos hacerlo lo mismo con nuestras esposas. Y para ello es necesario no solo serles fiel, sino además cuidarlas, protegerlas, instruirlas, proveerles y suplir en lo que Dios nos conceda hacerlo, en cada una de sus necesidades. De la misma forma, cada uno de nosotros como creyentes, hombre y mujer, debe velar por la iglesia de Cristo también. Debemos esforzarnos, no solamente tarea del pastor, por cuidar, proteger y proveer en lo que Dios nos conceda para nuestra iglesia local. No es que no hay, que en la iglesia falta esto y aquello, no, pero eso es problema de ellos. Porque es tu iglesia, tú estás comprometido con ella. De manera que, al igual que el pastor es ejemplo, tú debes seguir ese ejemplo. La iglesia no es un lugar al cual nosotros venimos 1 o 2 veces a la semana a sentarnos, a escuchar a alguien hablar y luego irnos para nuestra casa, sino que somos todos nosotros. Porque así como el hombre cuando se casa con su mujer se vuelve una sola carne, así todos nosotros en Cristo Jesús somos miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo, somos una sola carne entre todos. Como dice en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así debemos ser nosotros. No solamente aún nuestra pureza sexual, sino nuestro compromiso con nuestro cónyuge, sino nuestro compromiso con el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros debe procurar entonces ser un ejemplo de conducta delante del mundo, porque todos nosotros reflejamos a Cristo, mostrando una conducta ejemplar. Los creyentes no podemos andar por ahí ebrios, siendo insensatos y caóticos, sino que debemos ser serios, prudentes y decorosos. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos y hacemos, aún con lo que hablamos. Debemos tener mucho cuidado antes de hablar. Debemos tener mucho cuidado aún antes de actuar. No debemos dejar que nuestro corazón nos domine y que digamos cualquier cosa sin querer. Sin querer podemos ofender a alguien. Sin querer podemos lastimar a otra persona. Y sin querer aún podemos pecar contra Dios. Aún por cosas tan sencillitas como usar el nombre de Dios como una muletilla en una frase. En todo eso se ve la sobriedad de la persona. Se ve cómo la persona tiene control sobre sí misma. Se ve cómo la persona es sobria, es prudente y es decorosa en cada aspecto de nuestra vida. Las palabras que decimos, las decisiones que tomamos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Eso refleja a Cristo. Y para que nosotros podamos hacer eso, ¿qué es necesario? Es necesario pensar como Cristo piensa. Por eso dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Tengamos a Dios presente en todo. Así, cuando nos toque tomar algún tipo de decisión, podremos pensar como Cristo pensaría y tomar la mejor decisión posible para darle gloria a Él. Las personas allegadas a nosotros que sean ajenas a la iglesia deben considerarnos a nosotros de esa forma, personas sobrias, prudentes y decorosas. Así deben vernos el mundo a nosotros, para que vean que hay algo diferente. Y digan, pero si este no es como los otros, que yo le grito y no me grita enseguida. Este no es como los otros, que yo vengo y lo calumnio y no me dice nada. Que este no es como los otros, que le pego y busco una solución pacífica al asunto. Hay algo diferente en esa persona. Vean a Cristo en ti.
No solo eso, sino que además debemos ser personas serviciales, que estemos dispuestos a ayudar en todo, pero no como lo hace el mundo, que ayuda cuando le conviene. Da para que tú me des después a mí. Yo doy porque mañana tú me vas a dar a mí, o de pronto yo mañana lo voy a necesitar. No, nosotros debemos ser serviciales siempre. Si es posible, y si el Señor nos concede la fe, podemos ser hospedadores en nuestra casa. Eso va aún más allá, porque normalmente limitamos este tipo de cosas a las personas allegadas a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos. Que mi hermana se quedó en mi casa unos días pero es tu hermana. Que el vecino tenía este problema y yo fui y se lo solucioné. Pero es tu vecino. Sí, y hay que hacerlo. Sí, claro que hay que hacerlo, porque así refleja a Cristo. Pero no se puede limitar solamente a eso, porque si solamente haces eso, ¿qué bien hace? Aún los mundanos se comportan así. Debe ir más allá de nuestro servicio y hacer el bien aún a los que nos hacen mal y servir aún a los que van en contra nuestra. De manera que si mi enemigo tiene sed, ¿qué debo hacer? Darle de beber. Si tiene hambre, debo darle de comer. Debo ir más allá y demostrar a Cristo con todo mi servicio. Debo tener presente eso y debo decir, bueno, si mis hermanos van a tener algún tipo de necesidad, porque primeramente debo pensar en mis hermanos, ¿qué debo hacer? Debo estar preparado en mi casa para poder prestar el servicio a la persona que lo necesita. Si es posible que yo tenga en mi casa un espacio para hospedar a un hermano que viene de otra parte, o a una persona que de verdad, genuinamente lo necesita, y que no desconfío de ella, por así decirlo, aunque obviamente eso también depende de las circunstancias y de la prudencia, que es el otro aspecto que se evaluó. Debo estar preparado. O sea que mínimamente debo tener todo preparado para ayudar a mis hermanos. Y si el Señor me concede hacerlo con un desconocido, debo hacerlo con ese desconocido. En mi casa, en mi lugar, debo tener algo por lo menos para hospedar a las otras personas. Una cama, si es una hamaca que tenga por ahí guardada en caso de que alguien la necesite. Debo tener dinero aún ahorrado de lo que tenga, una pequeña porción para ayudar a los hermanos que padezcan necesidad. Y cualquier otro tipo de cosa que se derive de estos servicios. No tiene que ser algo grande, sino que tiene que ser ese deseo de ayudar a las otras personas. Y en cuanto a lo de ser apto para enseñar, esto, como ya dije, solamente se aplica al pastor para considerarlo irreprensible. Por lo que tú no necesitas ser apto para enseñar para ser considerado irreprensible. Pero eso no quiere decir entonces que te vas a descuidar en ese aspecto, porque quizás tú no prediques en un púlpito. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 3:15 que siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que es en nosotros. Así que debemos ser aptos para aprender. Quizás no todos seamos aptos para enseñar, pero debemos procurar ser aptos para aprender, para que así cuando nos toque compartir el Evangelio, defender nuestra fe o instruir a aquellos a quienes el Señor no nos permita hacerlo, estemos preparados para hacerlo. Porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no solo el pastor, sino cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestra conducta, con todo nuestro ser, debemos amar nuestra iglesia local, de tal forma que estemos comprometidos con ella, sirviéndole, demostrando el carácter de Cristo a los de afuera, que se den cuenta que nosotros somos irreprensibles, para que así puedan ver a Cristo que vive en nosotros. Oremos.